Aquí quería que entendiéramos que como entrenadores siempre vamos a encontrarnos con situaciones improvistas que nos generarán dificultades a la hora de entrenar o de jugar partidos y que, bueno, tenemos que estar preparados y saber que se pueden dar e incluso anticiparnos a ellas para que una vez que se den sepamos cómo reaccionar. Luego este tipo de situaciones suelen ser siempre las mismas, entonces yo creo que es importante que ya tengamos las ideas claras ante esas situaciones, tener unas normas, tener unos principios y será mucho más fácil actuar ante ellas y nos facilitará mucho la toma de decisiones. Pues los ejemplos que quería poner son si nos encontramos durante los entrenamientos con material escaso, que no tenemos seta, no tenemos marca, no tenemos porterías. Bueno, pensar que al fútbol con un balón y jugadores es suficiente. Y la mejor tarea que puedes hacer como entrenador es un partido de fútbol. Así que creo que no hay excusas por las cuales justifiquemos el rendimiento, la progresión de los jugadores si nos falta material. Luego, la parte creativa tiene mucho que ver en este sentido. Utilizar líneas del campo, cosas que se nos ocurran. Siempre habrá cosas que nos puedan facilitar el desarrollo de una tarea, ¿vale? Tenemos que estar preparados a ello y adaptarnos. Otra situación es el clima. Está lloviendo mucho, entreno, no entreno, dependerá sobre todo de la etapa del jugador, de la edad que tenga, bueno, en el club en el que estemos. Yo siempre, la decisión que tomo es, yo soy más partidario siempre de entrenar, pero no siempre se puede entrenar, depende de las condiciones. Tengo que tener claro de si en esas mismas condiciones se jugaría el partido o no se jugaría. Si no se jugaría el partido, yo soy partidario de no entrenar, pues porque haya muchos charcos, porque esté granizando, por las circunstancias que sean, que caigan rayos. Bueno, si son condiciones climáticas que harían suspender un partido, yo soy partidario de no entrenar, ¿vale? Si no, si eso no se da, si esa situación no se da, yo siempre entreno, porque aparte de que son las condiciones que nos podemos encontrar en un partido, también el variar esas condiciones y que no siempre sean las mejores condiciones de entrenamiento, pues motiva al jugador. Situaciones que se pueden dar antes de entrenar, que pues eso, que se pongan malos los jugadores o que haya mucho tráfico y vengan pocos jugadores y tengamos dificultad a la hora de desarrollar tareas que ya habíamos planificado. Todo esto tenemos que anticiparlo y tanto si son pocos jugadores como si son muchos, que también puede pasar, por ejemplo, en pretemporada que pues haya muchos jugadores a prueba o cualquier circunstancia o se estén haciendo los equipos y entremos con muchos jugadores, todo ese tipo de situaciones las tenemos que anticipar y tenemos que las tareas que hagamos ser capaces de adaptar esos jugadores o que sobran o que faltan a las tareas, o metiendo comodines o reduciendo los grupos. Todo eso lo tenemos que tener claro antes de entrenar. También nos quejamos como entrenadores muchas veces de que entrenamos en espacios reducidos, de que hay cuatro equipos en medio campo, etcétera, etcétera. Bueno, quería dar primero una visión en cuanto al fútbol y es que el fútbol tiende a jugar cada vez en espacios más reducidos. La línea defensiva cada vez está más alta, los espacios son más estrechos entre jugadores de fuera. Al final, el fútbol tiende a jugar en espacios cada vez más reducidos y esa va a ser la tendencia. Entonces, el quejarnos de que los espacios sean reducidos, pues tampoco tiene mucha lógica y creo que se pueden aprovechar perfectamente espacios muy, muy reducidos para casi cualquier tarea y que el jugador perciba de que ese tipo de situaciones no son en detrimento de ellos, el no poder entrenar en un campo entero, sino que hacerle ver al jugador que tienen la oportunidad de al estar en espacios más reducidos, pues tocar mucho más la pelota, el divertirse más, o sea que hay que cambiarle esa mentalidad.
Otra circunstancia que muchas veces nos pasa y siempre nos pasará es que pues no estemos contentos con cómo está saliendo la tarea, o porque los jugadores estén parados, o porque es una tarea que le hemos metido o le genera a los jugadores mucha dificultad, o hay poco dinamismo, los balones se salen fuera. Siempre, antes de pensar qué es lo que está haciendo mal el jugador, o por qué no se mueve, o por qué tiene mala cara, o por qué las circunstancias que dependan del jugador, eh, pensar en qué es lo que he hecho yo mal para que esa tarea no salga bien, ¿vale? Siempre creo que tenemos nosotros mucha mayor importancia a la hora de generar buenas tareas que la actitud de los jugadores o las circunstancias que hagan que esa tarea no salga bien. O sea, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de aceptar que el que no salga bien una tarea es más una situación nuestra por no haber le dado una vuelta a esa tarea que los propios jugadores. Y durante la tarea siempre podremos modificarla para que el resultado sea mejor. Antes de los partidos nos pueden suceder situaciones en las que, por ejemplo, no tengamos un espacio donde calentar, pues porque juguemos eh, seguido a un partido que se está jugando y no haya zona de calentamiento. Bueno, pues no será el mejor calentamiento que hagamos, pero una simple activación, un juego en el propio vestuario, siempre encontraremos soluciones a ello. Pero esto tenemos que pensarlo antes para poner, ya digo, remedio y que el jugador salga preparado para calentar. Pero hay muchos tipos de activaciones que se pueden realizar, ya digo, en el propio vestuario que permiten que el jugador de alguna manera salga preparado para jugar el partido. Quería poner en relieve la situación de que el jugador llega tarde y qué decisiones tomar. Yo marco el principio de si es culpa del jugador o no. En este caso, si el jugador llega tarde y es porque sus padres pues se han olvidado de llevarle o han tenido un percance con el coche o cualquier situación que se pueda dar ajena al propio jugador, yo siempre, si tengo decidido que ese jugador juegue, ese jugador jugará. No variaré mi decisión por una situación que perjudique al jugador, ¿vale? Esto es como yo le llamo el doble castigo. O sea, tus padres no te llevan al partido como te tienen que llevar o a la hora que te tienen que llevar, o ha surgido un imprevisto y ya bastante como jugador estás molesto como para que luego encima a ese jugador no se le permita jugar. El caso contrario es el de que el jugador de lo que sí es responsable no se haga cargo. Por ejemplo, si tienes que ir a jugar un partido, pues tienes que hacerte cargo de que mm, toda la equipación que necesites tiene que estar dentro de la bolsa. Para eso te haces una lista o bueno, la manera que quieras para asegurarte de que no se te olvide nada. Y si se te olvida algo y yo quería, si el jugador iba a jugar el partido de inicio, pues a lo mejor si juega, si lo que se le olvida se puede sustituir o se lo puede dejar un compañero, pero no va a jugar de inicio porque hay que hacer responsable al jugador de ese error que ha tenido. Si los jugadores no sienten que cuando se equivocan o cuando no cumplen con sus responsabilidades no pasa nada, pues seguirán haciéndolo. Entonces yo ahí sí que le hago ver que su responsabilidad no la ha cumplido y en este caso sí que aunque le dejara jugar o jugara, pero pues le pondría algún tipo de castigo o de refuerzo negativo. Durante el partido nos puede suceder que juguemos en inferioridad numérica por ausencia de jugadores, lesiones, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es importante trabajarlo durante el año. O sea, es una situación de jugar un 10 contra 11 o un 9 contra 11 y que los jugadores tengan claro cuando esta situación se dé en el campo, qué es lo que tienen que hacer. En un propio partido se te puede lesionar un jugador o sacarlo fuera durante unos minutos, pues que el jugador sepa qué sistema se tiene que jugar, a lo mejor depende del resultado,
qué zonas tengo que defender, bueno, que tengan claro qué soluciones van a dar a ese tipo de situaciones de inferioridad numérica. Luego otra cosa que a veces pasa es cuando se lesiona un portero y no tenemos otro portero, o porque solo hay un portero, o por las circunstancias que sea, que pues eso, que a nadie quiere ponerse y que ven como un castigo el ponerse. Hay que darle la vuelta a esta situación y hacer ver al jugador que no es un castigo, sino que es una oportunidad más y que cuantas más experiencias tenga dentro del campo en distintas posiciones, con distintos roles, pues más se va a enriquecer. Yo creo que esa tiene que ser la mentalidad que han de tener. Y esto se trabaja durante los entrenamientos, ¿vale? Que pues si solo tengo un portero, que todos roten y que todos quieran ser porteros. ¿Y cómo quieren ser porteros? El portero se lo pasa bien cuando le tiran a puerta. Pues que se hagan tandar de penaltis y se ponga el mejor portero que haya parado, que mejores acciones haya tenido durante la semana en los entrenamientos, pues darle el premio de que se ponga en los penaltis del viernes, por ejemplo, ¿vale? Y entonces cogerán, tendrán mucha más predisposición a ponerse como porteros y estarán más motivados. ¿Qué pasa si en el último minuto nos pitan un penalti a favor que nos permite ganar un partido y hay dos jugadores que quieren tirarlo? Yo lo que hago, lo normal es que tenga predefinido qué jugadores tienen que tirar y en qué orden los penaltis, pero a lo mejor se puede dar que esos jugadores no estén en el campo. Entonces yo dejo que decidan ellos. Si veo que ellos no son capaces de decidir, esto lo hago, tiene transferencia a todo. Yo cuando dos jugadores no están de acuerdo en algo, primero dejo que se pongan de acuerdo entre ellos y que lo solucionen entre ellos. Y si ese problema me llega a mí, pues acabará siendo un problema que tengan ellos. Entonces yo aquí lo que haría es dejarles que ellos decidan quién lo tira y si no son capaces de decidir quién lo tira, yo decidiría a otro jugador, que no sería ninguno de los dos. Y bueno, por último, puesto qué pasaría si perdiéramos varios partidos seguidos. Pues en etapas formativas no debería de pasar nada, aunque muchas veces esa no es la realidad, pero bueno, simplemente eh, a veces cuando ganas o pierdes un partido no es porque hayas hecho las cosas mal, porque puede haber una evolución en el juego y siempre se puede mejorar. Pero a veces el contexto pues no es favorable. Si estás jugando contra jugadores un año más grandes que los de tu equipo, pues lo normal, la probabilidad es que pierdan más partidos de los que ganes, por ejemplo. Entonces ahí el contexto no ayuda. O que estés en un club pues que no tenga tantos recursos como otro club. Al final lo normal es que se pierdan esos partidos. Tú tienes que tener claro cuáles son los objetivos, que no son resultados, y seguir evolucionando poco a poco a los jugadores. Identificar las cosas que se han hecho bien y las cosas que se han hecho mal y corregirlas. Y a partir de ahí proponer objetivos a los jugadores y metas que puedan a corto y medio plazo ir cumpliendo y seguir trabajando y progresando con ellos. Y destacar una frase que os dejo aquí, que es: las dificultades son oportunidades que nos llevan a ser mejores entrenadores.